Buenos días, chicos. ¿Me escuchan? Buenos días, profe. Buenos días, profe. Muchas gracias. Buenos días, profe. Ok, esperemos un minuto que sigan conectando todos, ok. Y como esta es la semana de simposio, hay cositas que todavía quedan pendientes, pero todo bien. Ok, vamos a empezar entonces. Cuéntenme, ¿quién me quiere contar lo que hemos visto la clase pasada o la semana pasada? Ok, Jocelyn. Ya la semana pasada estábamos viendo sobre las guerras púnicas y también de Julio César e indagando un poquito más en lo que era la vida de Julio César. Decía que cuando su padre había muerto, él ya era un hombre, entonces había cogido a esposa Cornelia y de ella había salido su hija Julia. Entonces, después había un general romano que se llamaba Silas y él había derrotado lo que era a Miltrades, entonces había llegado a Roma instaurando lo que era una dictadura que no tenía un tiempo de caducidad. Entonces, al momento de instaurar esto, Silas se dice que tenía cierta consideración por las familias patricias, entonces le había exigido a César que le haga a un lado a Cornelia, pero César le había mandado al mismo mensajero de Sila diciéndole, dile a tu amo que en César solo manda César, y se había él mismo exiliado a lo que era Asia. Entonces, él había sido perseguido por Sila por mucho tiempo porque le había puesto cabeza, le había puesto precio a su cabeza. Entonces, él había regresado a Roma cuando Sila había muerto, pero no, su ascenso, lo que se podría decir al trono, no fue fácil porque Sila había dejado cierto sistema que decía que solo los hombres excelentes o algo así podían ascender al poder. Eso. Ok, muy bien. Gracias, Jocelyn. Jacqueline. Ya, profe, buenos días. Yo quisiera hablar sobre el primer triunvirato que estuvo formado por Julio César, Pompeyo y Craso. Se dice que este triunvirato eran mejores amigos, por así decirlo, porque Julio César necesitaba conquistar más territorio, pero se había quedado sin recursos. Entonces ellos sí tenían los recursos, tanto militares como económicos, para empezar estas campañas. Mientras César combatía en la Galia y Pompeyo se encontraba en Roma. Fue atraído por los rivales, entonces después de eso se dio una guerra entre ellos, quedando Julio César como ganador de esta guerra. Decimos también que Craso era bastante ambicioso y tenía unos linajes de la antigua Roma que eran altos, entonces por lo tanto hubo unos pequeños enfrentamientos entre ellos. Y lo importante de esto es que para sellar este triunvirato,
y Julio César le ofreció su hija Julia, como bien había mencionado Jocelyn, para que se case con Pompeyo y así poder sellar este triunvirato, porque de cierta manera tenían una mayor vinculación. Eso, profe, gracias. Ok, gracias, Jacqueline. Está bien. Cristian. Sí, profe, muy buenos días. Y continuando con el tema de Julio César, yo quería mencionar aspectos que pudieron haber influido con respecto a su carácter, a su personalidad, a cómo se formó su grandeza, a pasar a ser el líder que todos conocemos. Y es que cuando César apenas tenía 25 años, se encontraba viajando a Roma, a la isla de Rodas, en el año 75 a.C. aproximadamente, donde iba a encontrarse con Apolonio. Sucede que el barco, fue secuestrado por un grupo de piratas y cuyo jefe pidió 20 talentos por liberar al joven César. Entonces César, ya teniendo idea o acercándose un poco a la personalidad que luego tendría con respecto a su liderazgo, se sintió furioso, ofendido y terriblemente, quizá, no sabría explicarlo, pero su expresión fue tal que enfrentó a esos piratas a pesar de tener una clara desventaja, pero no se cuestiona por ello su capacidad de liderazgo o su proeza, su garra con respecto a las situaciones complicadas. Finalmente había logrado convencer a los piratas de que en teoría pues su precio era mucho más elevado, por lo que su rescate había sido de 50 talentos, pero aún así se sintió terriblemente ofendido. Así que cuando consiguió liberarse, había nombrado a sus hombres que fuesen a capturar a esa flota naval, los capturó en su propio refugio y posteriormente ordenó su crucifixión. Entonces, eso, junto con otros tipos de eventos en los que definitivamente se nota su desarrollo de carácter, sus habilidades y que ha vivido en carne propia diferentes eventos que podrían desempeñar en cómo fue realmente César a la formación y del que hoy todos conocemos. Es, bro. Chévere, Cristian, gracias. Wendy. Buenos días, profe. A mí la fracción que me agrada y quisiera topar es el régimen de Julio César. Bueno, su forma de gobierno era violenta porque sometió a los celtas. Es un término para referirse al pueblo, a una política agresiva. El conflicto de la Guerra de las Galias finalizó cuando el general republicano Julio César venció en la batalla de Alesia por su capacidad militar contra Ver. Cabe mencionar también que sus conquistas se extendieron sobre territorios que hoy integran o son parte de Francia, Bélgica, Holanda y una parte de Alemania. Fue el primero en explorar territorios de Britania y Germania. Impulsó también reformas de reorganización y administración política. Como ya se mencionó, César al vencer a los pompeyanos se hizo nombrar cónsul y se convirtió en dictador. Además, se lo catalogó como jefe supremo del ejército. Adquirió varios poderes o títulos como un cargo vitalicio y los otros títulos que ya les mencioné. Entre las obras que realizó como emperador se destacan que organizó el censo de los ciudadanos, eh, reformó el abastecimiento de las provincias, reformó el calendario, añadiendo 90 días al año anterior, adoptando también el ciclo de 365 días e instituyó los días bisiestos. Bueno, este tema lo topamos en la clase 3 o 4, cuyo tema, válgame la redundancia, era caracterizando el tiempo. A este almanaque se lo llamó el calendario justiniano. También cabe mencionar que amplió el Senado y por último, para acotar mi intervención, pudo añadir que también fue un gran literario. Él diseñó la estructura del libro porque era muy difícil cargar los papiros enrollados y se le dificultaba. En sus obras destacaban o eran sobre sus batallas y las opiniones que tenía sobre la guerra civil. Incluso también algo que me pareció importante es que el término cesárea proviene de la forma de cómo nació Julio César. Eso, profe. Chévere, gracias, Wendy. Jorge. Buenos días, profe. Bueno, a mí me gustaría acotar
que la parte más interesante de la vida de César fue cuando conoció a Cleopatra. Esa es la parte que más me llamó la atención. Entonces, cuando Egipto estaba ya en crisis y tenía una deuda enorme con Roma, Julio César quería conquistar los territorios de Egipto. Es ahí donde conoce a la dinastía tolemaica. Bueno, mejor dicho, tiene conflictos con la dinastía tolemaica y Cleopatra se encarga de enamorar a Julio César. En este proceso, cabe recalcar que Cleopatra tal vez no era la mujer más hermosa de la época, pero lo que le hacía realmente bella a ella era que era una mujer muy inteligente, era una mujer erudita, sabía varios idiomas, incluido el suyo, el egipcio, y un día en un viaje, un día le propone a Julio César hacer un viaje por el Nilo. Después de este viaje, ella queda embarazada y tiene a su primer hijo varón de Julio César, Cesarión. Esto causa conmoción en Roma, pues él, aunque ya tenía una familia en Roma, él no tenía hijos varones. Ahí que Cesarión iba a ser el único heredero de Roma y de Egipto. También puedo recalcar que Julio César en estas épocas también quería ser el monarca supremo de toda Roma, quería ser el hombre más poderoso de la República en este caso. Cuando sucede todo esto, Bruto le mata a Julio César. Es ahí donde corre peligro la vida de Cleopatra y de Cesarión y huyen de Roma. Eso, profe. Ok, chévere, gracias. Jorge, ¿alguien más? No, ok. Entonces voy a compartir aquí la pantalla. Déjenme un segundo. Ok, vamos a ver hoy de Octavio Augusto, pero sin embargo todavía tenemos un tema ahí pendiente. Vamos a poner acá la lista de emperadores romanos para que lo veamos. Sí, ustedes ya con la lectura que han hecho también tendrán ya una idea muy clara o bastante clara del Imperio Romano, lo que está pasando en la transición de la República a el Imperio, ¿sí? Y como nunca se regresará a la República, pero sin embargo el mismo Imperio empieza a comportarse con las reglas de la República en tanto a los códigos civiles que se habían aprobado, ¿no? Códigos civiles y códigos penales, claro, con la excepción de que ninguno de estos códigos acataba al César y él tenía la opción también de castigar individualmente además de lo que los códigos puedan decir. Sí. Entonces, la transición está allí. Viene Julio César, ¿sí? O sea, Julio César fallece y luego tenemos una larga lista que ustedes supongo que ya la han visto antes, de varias dinastías, ¿no? Y las dinastías se convierten como en la consecución de emperadores que llegan al poder y de sus familiares. Entonces tienes allí la dinastía Julio Claudia, ¿no? Que viene desde Julio César, yo creo que les dije la vez pasada. Ustedes encontrarán en muchos libros de texto que Julio César no se convierte pues en el primer emperador. Yo, sin embargo, creo que sí, pero da lo mismo, o sea, la historia es la misma. La cuestión sería más preguntarnos qué significa un emperador y qué significa el imperio.
y dependiendo de la respuesta que llegues, pues claro, podrás escoger a Augusto o podrás escoger a Julio César, ¿no? Mm, Pero vamos a ver. Entonces tenemos primero acá, ¿no? Augusto, a Tiberio, a Calígula. Ustedes pueden ir anotando ya si es que deseen sobre todo las fechas de nacimiento y de muerte, ¿no? Tiberio, Calígula, Claudio. Claudio fue muy sanguinario, por cierto, igual que Nerón, que claro que Nerón pues era de lo peor que podamos encontrar. De hecho, sí vamos a revisar un par de cosas de Nerón. Bueno, cuando Nerón muere, o cuando se suicida realmente, viene la otra dinastía, ¿no? La dinastía Flavia. Y entonces, estos son emperadores menos importantes. Y tal vez esa importancia tiene que ver con que duraron muy poco en el poder. Y porque se iban matando unos con otros, ¿no? Sus familiares, igual que acá, pero es mucho más evidente. Cada uno quería llegar al poder como sea, entonces se mataban entre tíos, primos, hermanos, y por eso duran tan poquito, ¿no? Entonces ahí tienes la consecución de tres emperadores que duran muy poco y Vespasiano, ¿no? Vespasiano que también fue un tirano muy cruel. Luego Tito, Tito Flavio, que es un historiador romano muy estudiado, sobre todo para aquellos a quienes les interesa la historia del Imperio Romano y todo lo que pasa dentro del Imperio Romano. De hecho, también muchos historiadores que se dedican al cristianismo estudian a Tito Flavio porque él habla del cristianismo. Miren las fechas de acá, ¿no? Mm, a veces uno podrá encontrar allí alguna versión que diga, no, el cristianismo se generó después, con versiones anteriores, bla, bla. No, pero eso ya ha sido desmentido, me parece, ya largamente. Tanto así que los mismos historiadores romanos como judíos, y es importante mencionar esto, hablan de un Christus, ¿no? En latín de Cristo, y el Cristo es el griego de Mesaya, ¿no? De Mesías. Y, bueno, es un historiador muy reconocido y que luego sigue siendo estudiado incluso en nuestras épocas, ¿no? Domiciano. Luego viene la dinastía Antonina. Vamos a revisarlo así rápidamente. Nerva, Trajano, Adriano, Antonio Pío, que son cada uno de estos emperadores eh, tienden en el tiempo a ser menos déspotas que el anterior. Los emperadores más déspotas se encuentran en estas primeras dos dinastías, ¿no? O sea, en la dinastía de Julio Claudio y en esta dinastía Flavina, ¿no? Pero las otras dinastías ya tienden a ser en proporción, no es que no lo hayan sido, pero en proporción menos autoritarias. Luego de la dinastía Severa, ¿sí? Ustedes podrán ahí anotar las fechas. Me estoy adelantando muy rápidamente porque hoy vamos a ver Octavio Augusto, vamos a revisar el cristianismo, luego revisaremos Nerón, porque el cristianismo surge durante Octavio Augusto, luego revisaremos Nerón y luego el final del Imperio Romano. Entonces, por eso no vamos a ver todos estos emperadores, que es imposible revisarlos todos también en tan poco tiempo, ¿no? Vamos a ver. Donde creo que me pasé.
monarquía militar, sí. Bueno, ok, hasta acá, esto es importante, sí. Son dinastías, ¿no? O sea, dinastías que están basados en familias. Pero ya cuando se termina esta última dinastía, lo que viene de acá ya son emperadores militares. Claro que los otros, muchos fueron militares, pero esta vez ya no son dinastías familiares, ¿no? Sino que son militares que se toman el poder. Y no necesariamente su tío, luego el nieto y demás se toman el poder, no, sino que ya vienen militares que no tienen relación necesariamente biográfica, ¿no? Los militares ilirios. Tácito también es un historiador muy estudiado. Él también habla de un Christus. Y los últimos, ¿no? Estos ya con menos importancia. Quizá el más importante que lo veremos casi al final, será Constantino, que es el que apoya, acá está, apoya al cristianismo, que apoya apoya la división, y está Rómulo Augusto al final, ¿no? Apoya la división del Imperio Romano, ya llegaremos allá, pero es quizá el último más importante de los emperadores. Y luego finalmente Rómulo Augusto, que no es realmente un romano, ¿no? Sino que él conquista Roma y aquí se acaba el Imperio Romano. Aunque él se hace llamar a sí mismo emperador porque él ha conquistado Roma, y él es de hecho eh, eh, es muerto por Odoacro, que viene de las tribus germanas, y se acaba aquí el Imperio Romano. Por lo menos el Imperio, y Odoacro, de hecho también creo que estaba por acá, lo había visto. Odoacro también se hace llamar a sí mismo emperador, aunque él no es romano, él viene, como digo, de las tribus germánicas, pero ya el Imperio Romano se ha quebrado. No llega a la misma prosperidad y a la misma influencia que hubiese tenido antes. Pero sigue el Imperio Romano de Oriente. Ya vamos a ver dónde surge esta división, lo veremos en la próxima clase, ¿no? Y el Imperio Romano de Oriente, que será llamado el Imperio Bizantino, y tiene varias características también muy interesantes, ¿no? Porque cuando se divide el Imperio Romano, también el cristianismo empieza a dividirse, ¿no? Mientras en el área occidental se genera una tradición católica a través de los fundamentos de esta iglesia, ¿no? Que se encontrarán algunos dirán a partir del siglo V desde Constantino, otros lo encontrarán un poco después, aunque la iglesia siempre ha intentado históricamente encontrarle vínculos históricos antes del siglo V. Eso es bastante discutido, porque aunque se pueden encontrar vínculos históricos, ninguno de los padres del cristianismo del siglo I, II y III se declarará católico, ni siquiera la palabra existe todavía, ¿no? Pero de todas maneras, mientras los católicos están creciendo en Roma, en el Imperio Bizantino, o sea, en el Imperio de Oriente, se genera otra rama del cristianismo, que son los ortodoxos, que son los cristianos griegos, ¿no?
que creerán en las mismas cosas que el catolicismo, pero quizá con dos diferencias muy importantes. La primera diferencia es que no tienen un papa, ¿no? Sí tienen líderes, tienen obispos y tienen un líder máximo, claro, pero no tienen un papa. ¿Y esto por qué es importante? Porque en el tiempo, en la tradición católica, se cree que la voz del Papa se convierte casi en la voz de Dios. Esto no encontrarás en la tradición griega ortodoxa, sino que los líderes son líderes y nada más. Es decir, no se convierten en ninguna representación divina de Dios, ¿no? Entonces, esta división política también afecta y a la división religiosa, ¿no? Entonces, los ortodoxos griegos que existen hasta ahora, por cierto, eh, que no son muchos en número, que se hacen llamar a sí mismos, algunos, claro, se hacen llamar a sí mismos católicos, eh, pero porque vienen de la tradición católica, pero con diferencias importantes. Eso es lo uno, lo del papado. Luego, la segunda diferencia también importante entre los dos es que mm, la categorización de los sacramentos no será en igual número que los sacramentos católicos. Es decir, mientras en el catolicismo se va creando sacramentos tras sacramentos, desde el bautismo hasta, supongo que ustedes conocen muy bien, la confirmación, el matrimonio y demás. Para los ortodoxos los más importantes son solo tres: bautismo, eh, la comunión y el matrimonio. Entonces, dejan de lado esa parte, pero en las otras áreas son muy parecidos. Creen que la doctrina de la iglesia es tan similar como la Biblia, ¿sí? O sea, que la doctrina que se va creando en la iglesia es también inspiración y entonces tiene el mismo nivel jerárquico mm, de revisión moral que la misma Biblia. Eso por un lado. Por el otro lado, también creen que los libros deuterocanónicos, que algún dato creo que los habíamos hablado, me parece, en esta clase. Si es que no lo hablamos, me dejan saber, pero creo que sí. Los libros deuterocanónicos deben ser parte de la Biblia, o sea, igual que el catolicismo. También afirmarán lo mismo que la tradición católica sobre una salvación basada en obras, y demás. O sea, el resto de cosas se parecen muchísimo. Ok, pero estamos adelantando mucho. Entonces regresemos a nuestro Octavio Augusto. Acá. ¿Tienen alguna pregunta de lo que les he mencionado? ¿Comentario? Profe, yo tengo una pregunta. Sí, Jorge, por favor. De todos los emperadores que hubo en Roma, que fueron 91, ¿en qué periodo fue donde se vivió como decir, un paz, tranquilidad, que no haya sido un emperador tan macabro, o sea, tan prepotente? Y casi a partir del siglo III, ¿no? O sea, justamente donde estoy yo, justo aquí. Más o menos a partir del siglo III, ¿sí? Pero no estoy diciendo que estos no hayan sido salvajes, no, sí lo fueron, pero en comparación con los anteriores, cada uno menos que el otro.
El gran cisma, es decir, la gran paralización eh, en el que la persecución termina de cierta forma, es en el imperio de Constantino. Sí, que es Constantino III, a ver dónde está. Acá. Porque se empieza a dar cierta liberación a las religiones, sobre todo al cristianismo. Lo pongo acá. Mientras Nerón, Claudio, Flavio también, de hecho, persiguieron al cristianismo de forma indolente, y no solo a los cristianos, ¿no? De hecho también, a los judíos, ¿no? Y, ya las otras dinastías pues siguieron de menor forma, pero y cada una de forma pues todavía constante, pero sí a través de toda la tradición de Constantino se empieza a disminuir esta, esta persecución. Ya veremos, porque además que en el tiempo de Constantino, déjenme lo pongo acá, este es del otro Constantino. Se crea luego el concilio de Nicea, pero este es el otro. Bueno, ya llegaremos. Este es el otro. Y este concilio de Nicea es quizá el concilio más importante para la tradición cristiana y quizá uno de los más importantes para la tradición católica. Sí llegaremos acá, sí lo vamos a revisar. Muy pocos se refieren, de hecho la tradición católica muy poco se refiere al primer concilio. Muchos creen que este fue el primer concilio, pero el primer concilio fue el concilio de Jerusalén, con los apóstoles, ¿no? Es decir, con Pedro, Pablo, Juan. Ustedes lo podrán encontrar en el libro de Hechos. De hecho, creo que está en el capítulo, si no estoy mal, creo que es el capítulo 15. O sea, 13, 14 y 15, pero me parece que el 15 es la discusión que tienen entre los apóstoles. Que se consideraría esto como el primer concilio, el concilio de Jerusalén, ¿no? La iglesia, no sé por qué motivo, quizá alguno de ustedes me pueda dar alguna explicación, porque supongo que algunos de ustedes son católicos, pero la iglesia no le presta mucha atención al primer concilio, al concilio de Jerusalén. Los protestantes sí, y le dan más atención a los otros concilios, ¿no? Como el concilio, obviamente el de Nicea, quizá el más importante de todos es el concilio de Trento, pero mucho después. Luego del Vaticano I, y el Vaticano II es muy controversial porque, y este es el último concilio que se tiene en el siglo XX, ¿no? El concilio del Vaticano II, porque empieza a añadir ideologías, o no añadir directamente, pero se ve la influencia de ideologías políticas en el Concilio Vaticano II, sí. Pero bueno, eso, pero sí lo vamos a ver. No tan detenidamente, pero sí lo veremos. Gracias, Jorge. Supongo que nadie más. ¿Algún católico acá que Tal vez yo estoy equivocado, pero yo no he escuchado mucho de la Iglesia Católica sobre el Concilio de Jerusalén. Casi nada. De hecho, muy poco, sí. Pero bueno, supongo que alguno de ustedes sí,
Si es que ahí alguien quiere hablar, me avisa. Ok, sobre Augusto, ¿no? De hecho, su padre, el padre de Augusto, fue un capitán del ejército de Roma. Su familia no era necesariamente una familia militar, claro que tenía ahí a Julio César, que era su abuelo, pero es realmente tío abuelo. Y pero su familia, o sea, ya la versión de su familia no era militar en sí. Su padre sí, que era capitán, pero su familia era campesina, o sea, dedicada mucho a la agricultura, dedicada a la venta de productos agrícolas, sí, más campesina que militar. Pero su padre muere a muy temprana edad, ¿no? Es decir, cuando Julio César, de hecho, tenía 13 años, muere su padre y él queda casi con la tutela de Julio César. No que Julio César lo haya cuidado como que fuera un padre, no, no, de ninguna forma, pero queda con su tutela, es decir, con una tutela más de crianza militar, con una tutela más de obediencia y de la tradición de lo que luego estaba pasando con Julio César. ¿Sí? Y muchos lo empiezan a considerar, de hecho, el heredero de Julio César. Y como ustedes recordarán, Julio César no vive mucho, ¿no? O sea, Julio César es asesinado a muy temprana edad, queda muy pocos años en el poder, y luego viene una época de mucha incertidumbre, ¿no? Pero como Octavio Augusto era todavía un niño, empieza ya a ser considerado un joven, en todo caso, como el heredero de Julio César. Y luego, finalmente, Octavio Augusto se dedica a la vida militar, entra a la vida militar. Tiene quizá un par de características similares con Julio César, en tanto descubre amigos muy poderosos también, ¿no? Marco Antonio, el famoso general, se hizo amigo de Octavio Augusto y lo ayudó, de hecho, en la generación de su propio ejército para tomarse el poder. Y Octavio Augusto se toma el poder, lo que se conoce como el primer golpe, ¿no? Se toma el poder, se toma el Imperio Romano de de todos los posibles herederos o emperadores que pudieron llegar al Imperio Romano, y que mayor aceptación del público tenía era Octavio Augusto, ¿no? De hecho, Octavio Augusto llegó a ser considerado incluso como un hijo de Dios, ¿no? Por la gente, como el representante de Dios. Claro, y lo que pasa es que a Julio César la gente lo quería, ¿no? Y, y su imagen empieza a crecer mucho más cuando es asesinado, ¿no? Y la gente quería a Julio César no porque haya sido un demócrata, un pacifista, sino por todas las historias que se habían creado de él dentro de Roma cuando él estaba conquistando nuevas provincias, ¿no? Entonces creas todo el mito, ¿no? Creas toda la discursiva, la narrativa de un supergeneral que va conquistando, que tiene además el apoyo de los ejércitos y pareciera también tener el apoyo divino por todo lo que va haciendo. Y luego cuando llega finalmente a Roma se queda muy poco tiempo y es asesinado y se convierte en un mártir, ¿no? Los mártires son generalmente idolatrados, no porque hayan sido necesariamente buenos en el poder, sino porque mueren a muy temprana edad, ¿no? Y de ellos encontramos muchísimas personas, mucha gente. Aquí en Ecuador tenemos muchísimos también, sí, mártires de todo tipo. Y en América Latina, quizá el más irónico, el más sarcástico, diría yo, es la imagen del Che Guevara, ¿no? El Che Guevara,
que se lo presenta como un joven dado a la revolución, muy idealista y que está dispuesto a morir por sus ideales. Y eso es lo que le representa su martirio, porque finalmente cuando muere se genera una idea basada en una imagen idealista, ¿no? Pero para quienes sí nos interesa la historia y la consecuente búsqueda de la verdad, pues te das cuenta que el Che Guevara fue un salvaje, ¿no? Ya cuando se toman el poder en la isla y Fidel Castro se convierte en el dictador de Cuba desde 1959, se empezaron a perseguir a los contrarrevolucionarios de forma muy cruel. De hecho, el mismo Che Guevara contaría en su segundo diario cómo él fue parte de al menos ciento y pico, creo que eran 137 ejecuciones, o sea que él mismo cogió el arma y los mató de forma cruel, en tanto que no les gustaba la revolución. Los que fueron asesinados no eran solo militares, también eran sacerdotes, también eran contrarrevolucionarios. De hecho, los mismos hermanos, la hermana de Fidel Castro huye de la isla porque no estaba a favor de lo que estaba pasando, ¿no? Y de hecho, Juanita Castro cuenta una historia que es bastante cruel. Ella huye de la isla, ¿no? Ella va a vivir después en Miami, pero ella cuenta que se había impuesto la pena de muerte para aquel que robaba. Entonces, aquel que robase tenía el castigo de la muerte. A un niño por el hambre, un niño de 12 años se lo encuentra robando leche en polvo, eso es lo que está contando, leche en polvo. Luego lo van a castigar con la muerte. La mamá consigue hablar con Ernesto Guevara. El Che Guevara, la mamá creía que ya había salvado a su niño porque parecía que todo iba, la conversación iba de buena forma. Ernesto Guevara manda a llamar a su hijo, o sea, al hijo de la señora, y luego cuando ya llega enfrente de la mamá, coge su arma y le dispara en la cabeza. Y de esas historias hay múltiples, pero claro, queda la parte idealista, ¿no? La parte del martirio, la parte de haber sido asesinado, bueno, no asesinado, haber sido muerto porque eran combates, y a muy temprana edad, y claro, todo este ideal, sobre todo en los jóvenes, sobre una revolución, ¿no? Y digo, sobre todo en los jóvenes por toda la caracterización de crecimiento psicológico que tenemos, ¿no? Sobre nuestra época mesiánica, sobre todo en nuestra juventud previa a una madurez, mm, y que encontramos héroes por todos lados, ¿no? Bueno, si uno extrapola un poco esta idea y lo pones en el caso de Julio César, pues pasa lo mismo. O puedes por lo menos pensar de que está pasando lo mismo. Es decir, la ciudadanía, la gente del Imperio Romano tiene un ideal superior de Julio César. De hecho, cuando el cometa Halley pasa, déjame lo pongo acá. Cuando el cometa Halley pasa por, claro que no se sabía que era un cometa ni nada de eso, ¿no? Pero cuando el cometa Halley pasa por Roma y mucha gente logra verlo, muchos creían que era la reencarnación de Julio César. O sea, que Julio César se había convertido casi en un dios, ¿no? Y como se había convertido casi en un dios, pues estaba viendo, manejando, interpretando y mandando sobre el destino de Roma. Y entonces, en este contexto, bien puedes entender cómo Augusto recibe el apoyo no solo de los generales, no solo claro que había
muchas batallas para que él se tome el poder, ¿no? Pero recibe el apoyo de la gente, al fin y al cabo, porque era como el digno representante de alguien que había muerto a muy temprana edad, que se había convertido en un mártir y que casi, casi se había convertido en un dios, ¿sí? Eh, entonces, a Octavio Augusto se lo considera casi como el hijo de los dioses, ¿no? Pero Octavio pone de forma muy interesante, establece cierta estabilidad en el Imperio Romano. Hay cierta estabilidad, hay cierta prosperidad, la gente está más tranquila, los comerciantes también, se empieza a generar un crecimiento económico importante. Esto a la última parte de su imperio se quebrará por dos importantes eventos. El primero, una peste que ya hablaremos, y luego eh, hay varios registros de posibles terremotos que pasaron al final de su imperio, pero ya llegaremos allá. Lo principal es que sí hay cierta prosperidad, hay también la imposición de leyes morales. La idea del matrimonio queda consagrada como la idea entre dos personas, aunque el mismo Augusto no lo seguirá per se, ¿no? De hecho, Augusto se divorcia de su esposa, tenía un amante que quería mucho que se llamaba Lidia, se casa con Lidia y luego tendrán varios hijos. Eh, Quizá el hijo más importante le da el mismo nombre, pues el nombre parecido al de su tío abuelo, ¿no? Julia. Y entonces, al externo la parte externa del imperio, Octavio Augusto, claro, seguían con un intento de conquista de algunos territorios, ya no tanto como Julio César, pero sí ciertos intentos de conquista. Expandirán un poco más el imperio, pero no tenían mayores enemigos al lado externo, ¿no? Al lado externo sus enemigos, aunque existían, pero no eran tan poderosos. Los enemigos que más daño hicieron al gobierno de Octavio Augusto fueron los enemigos internos. Deme en 10 segundos, 5 segundos, solo voy al baño y regreso. Ok, gracias por esperarme. Y les decía que quizá los enemigos más importantes eran los enemigos externos, ¿no? Los internos, pues. Encuentra dos enemigos internos muy poderosos. El primero, pues ya había cierta prosperidad, ¿no? La gente estaba un poco más tranquila. El primer enemigo es el poeta Ovidio.
Y recordando que pues Octavio Augusto había impuesto ciertas normas de moralidad en el Imperio Romano, ¿no? Pero Ovidio, ah, Publio Ovidio Nasón, eh, es muy dado a la fiesta, muy dado a los excesos, eh, muy dado a la lectura de Epicuro, este pensador griego que, que- del cual sobresalen los excesos como una forma o la forma más evidente de encontrar significado en la vida, ah, y un significado a través de la carnalidad, ¿no? Y Ovidio empieza a escribir mucho sobre fiestas desenfrenadas, escribe sobre orgías, escribe sobre toda la pasión que uno pueda encontrar, ¿no? Eso por un lado. Y luego encuentra otro enemigo externo que pues no se la veía venir, que era Julia, su hija. Ah, Julia, que, mm, que tiene la influencia de Ovidio, pero que también tiene la influencia de lo que está pasando en los jóvenes, no es dada la escritura de poemas o de historias como si lo era Ovidio, sino dada a vivirlas, ¿no? Y Julia, de hecho, se encuentran muchas, evi- muchas evidencias históricas de cómo Julia había organizado en el mismo palacio varias fiestas sexuales, ¿no? O sea, que había organizado en el mismo palacio de su padre varias orgías y, y que, claro, y daban a entender a la ciudadanía, por lo menos al pueblo de Roma, que Octavio era muy fuerte en la imposición de estas normas legales en Roma, pero muy débil con lo que pasaba o hacía su hija o lo que hacía eh, Ovidio, ¿no? La presión fue muy alta y yo supongo que Augusto intentó primero dar una suerte de escarmiento, manda a Ovidio lo manda por fuera del Imperio Romano, ¿sí? Lo saca del Imperio Romano, lo desecha del Imperio Romano. Um, y esto, eh, déjenme lo pongo el Imperio Romano para que sepan qué significa esto. A ver. Ser expulsado de un territorio era casi perder tu estabilidad financiera y tu estabilidad obviamente psicológica y demás, ¿no? Porque, claro, todos estos territorios del Imperio Romano, todos hablaban griego, bueno, la gran mayoría hablaba griego, y claro, en el tiempo empiezan a hablar latín. Entonces, si tú te vas a algún lado y hablas griego o hablas latín, estás bien porque es el idioma pues, del imperio, además de, claro, todos los idiomas propios de cada parte del imperio, ¿no? Pero cuando Ovidio es enviado por fuera, encontramos otro mapa. Quiero mostrarles a dónde se lo envía. A ver si es que podemos verlo de forma cerca.
de forma más clara, de forma más cercana. Vamos a ver. Cuando a Ovidio se lo destierra, el destierro es tan cruel porque no tienes el idioma con que comunicarte, nadie sabe de dónde vienes, no tiene dinero, y si tuvieses dinero o monedas, pues son normalmente monedas que funcionan dentro de un imperio, pero que no son útiles dentro de otro imperio, más allá del valor que tenga la misma moneda. Estoy intentando hacer grande esto para mostrarles, pero no creo que puedo lograrlo. A ver si... Ok. Ovidio es enviado a estos territorios, por fuera de todo lo que se considera Macedonia, de todo lo que es el Imperio Romano. Ovidio es enviado a estos territorios. El destierro, como digo, es bastante cruel, porque si no tienes forma de comunicarte con la gente que está alrededor, difícilmente puedes encontrar trabajo, difícilmente puedes sobrevivir, difícilmente puedes dedicarte a las mismas cosas que te dedicabas antes. Y en el caso de un poeta o de un literato, aún más. Imaginémonos, por ejemplo, para que tengan algún tipo de contexto, que ustedes son enviados, son desterrados por cualquier motivo, o motivo X, son desterrados al Tíbet. ¿Ok? Llegan al Tíbet, no tienen dinero, y aunque tuviesen dinero, no les sirve porque, pues, en la característica de estos imperios, el dinero sirve dentro del imperio. Más allá del valor que pueda tener el producto, ¿no? La especie. No tienes el idioma, no conoces lo que hablan en el Tíbet. De hecho, dentro del Tíbet hay alrededor de más de una decena de idiomas, de lenguas. Ninguna de ellas es la tuya. Y te dejan ahí. Ahí está, sobrevive. ¿No? Te tomará quizá 1 o 2 años aprender el idioma. Para ello, dependiendo también de tu edad, la adquisición de un idioma es mucho más fácil si eres joven que si ya tienes tu edad, más de 20 o de 30 años, ¿no? La adquisición de un idioma para niños de 5 a 12 años es muy fácil. Supongo que ustedes tienen familiares de los cuales podrán tener sus propias experiencias, ¿no? Niños, por ejemplo, de 12 años que conocen bien el castellano o funcionan bien con el castellano, pero luego sus papás han decidido migrar a Estados Unidos o lo que sea. La adquisición de este nuevo idioma es muy fácil para estos niños. En pocos meses ya lo verán hablando, en algunos años hablarán tan bien como los nativos. Mientras que los padres es muy difícil, ¿no? Los padres que ya tienen su edad, me refiero más de 30 o 40 años, que han migrado a otros países, les lleva mucho tiempo la adquisición de un nuevo idioma, ¿no? Te puede llevar varios años. Y cuando finalmente ya puedes comunicarte, encontrarás que hay límites. Es decir, no puedes comunicarte tan bien como tu hijo lo está haciendo. Y en algunos casos, incluso, nunca adquirirás el otro idioma. De hecho, la hermana de mi abuelita falleció ya hace más de 10 años por parte de mi mamá, y ellos habían migrado a Estados Unidos hace varias décadas. De hecho, en los 80, ¿no? En los 80 migraron a Estados Unidos. Estoy hablando ya de 4 décadas entonces. Y la última vez que les fuimos a visitar, ellos viven en Brooklyn, en Nueva York. Claro, todos mis primos, bueno, ya nos llamamos primos todos, pero todos mis primos, pues,
hablan muy bien inglés sin ningún problema. Claro, ellos fueron muy jóvenes, unos de 18, 19 años, otros de 13, 14 años, pero todos hablan muy bien. Unos más bilingües que otros, claro. Los de 19 años, por ejemplo, los que viajaron a esa edad, pues son bilingües. Hablan muy bien el castellano y hablan muy bien el inglés. Pero claro, ya más jóvenes, a los 12 años, o incluso si eres más niño, 5 o 6 años, el castellano se te va a perder. Y sí entenderás, pero no podrás hablarlo, ¿no? Entonces son menos bilingües que los otros hermanos. De todas maneras, y cuando ya hablamos, por ejemplo, cuando fuimos a visitar a la hermana de mi abuelita, sabía frases claves, ¿no? O sea, cómo preguntar cuánto cuesta, los números, cómo preguntar direcciones y cuestiones como básicas. Pero tener una conversación en inglés no podía tenerlo. Y ellos ya habían vivido, la última vez que los visitamos, yo viajé la última vez fue el 2015, si no estoy mal. La última vez que los visitamos, y claro, ya tienen su edad, obviamente, pero mantener una conversación en inglés no. Pero sí preguntar cosas básicas y demás. Entonces, y supongo que muchos de ustedes tendrán familiares en las mismas condiciones. Entonces, como decía, supongamos que a ti te envían al Tíbet, pues te llevará 1 o 2 años, quizá, o incluso más, dependiendo del idioma, adquirir el idioma. El inglés es fácil comparado con otros idiomas, ¿no? La adquisición del inglés te lleva 1 año, quizá un poco más, pero bien, porque además que compartimos el mismo abecedario, la misma numeración y demás. Pero si te vas a países que no tienen tu mismo abecedario, ¿no? Tienes que aprender de cero todo, todo. Eso lleva mucho tiempo. Te puedes llevar, si es que eres joven, unos 3, 4, incluso un poco más de años, ¿no? Hasta que adquieras tu idioma o adquieras el nuevo idioma, empieces a trabajar, empieces a subsistir, tu vida se convierte en una vida muy miserable. Lo mismo le pasó a Ovidio. De hecho, Ovidio manda disculpas, reiteradas disculpas a Augusto para que lo perdone. Augusto nunca lo perdonó. Ovidio muere en el destierro. Y lo mismo le pasa con Julia, la hija de Augusto. Julia es enviada, es sacada del imperio, es desterrada del imperio. Mira, justo está acá, me parece. Acusada de adulterio y traición, pena que redujo 5 años después de permitirle regresar al continente, murió en inanición. Lo que pasa con Julia, bueno, Claudio finalmente aceptó su culpa y quiso regresar, aunque murió por fuera del imperio. La cuestión de Julia es que Julia nunca se arrepintió. Y habían estado el Senado romano había estado presionando a Augusto de que sea coherente con sus decisiones. Es decir, si es que destierra al uno por una causa, debe desterrar al otro por la misma causa. Y finalmente Augusto decide desterrarla, ¿no? Y muere, pues, cuando tú escuchas que muere por inanición, es muy obvio. Es decir, mueres de hambre. Porque obviamente no sabes cómo sobrevivir. Si aún teniendo el propio idioma es muy difícil sobrevivir, es decir, si alguno de ustedes ya ha salido de su casa y está viviendo solo, o se ha casado y está viviendo con su esposa o su esposo por fuera de la casa, se darán rápidamente cuenta que vivir de forma independiente es muy complicado, y lleva muchos años de esfuerzo
poder construir lo que tus padres han construido. Es decir, alguna forma de sustento, algún techo que te cubra durante las noches, alguna forma de pagar, pues, las deudas que uno pueda tener, sean estas deudas de servicios básicos o de transporte o de medicina, o sea, de salud o de educación. Pero eso lleva muchos años de sacrificio, ¿no? Y los jóvenes, sobre todo en estos países, porque en Estados Unidos es mucho más fácil, ¿no? Sales y hay trabajo por todo lado, entonces no tienes esa premura. Pero acá en estos países cuya economía es muy precaria todavía, pues es muy difícil cuando sales de tu casa, la casa y la protección de tus padres, tener un sustento, ¿no? Eh, Imagínate aún más si es que te envían a otro país sin el idioma y sin recursos, ¿no? O sea, muy difícil que sobrevivas, muy difícil. Y nadie sabe quién eres, además. No es que mandan a Julia por fuera, la destierran por fuera del Imperio Romano y a la ciudad a donde la envía le dicen, miren que esta es la hija del emperador, trátenla bien. No, nadie les dice nada, simplemente te echan por fuera. ¿Sí? Entonces, hoy se puede entender como Julia muere de inanición, sí, aunque Octavio vive un poco más, no sobrevive tanto, ¿no? Después de 9 años en el exilio también muere. Déjame ver acá, Mar muerto. Yo les había dicho que Julia había sido desterrada por estos lugares. En el caso de Ovidio, lo desterraron al occidente del Mar Muerto, del Mar Negro, pues, por acá. A ver si encontramos otro mapa. Sí, esto nos puede ayudar. Acá tienes el Mar Negro, ¿no? Al lado occidental del Mar Negro es desterrado Ovidio. Sí, es como a ustedes mandarlos acá de una vez, ¿no? Es decir, a Georgia, que es parte ahora de Rusia, de hecho una parte por la última conquista del 2005, o mandarlos a Armenia, o Ucrania, o Azerbaiyán. Ninguno de estos lugares tiene las raíces latinas, es decir, su idioma no tiene las raíces que nuestro idioma tiene. Entonces, claro, les va a resultar mucho más difícil aprender estos idiomas. Regresemos a Augusto. Claro, esto crea un tumulto dentro del imperio romano que hace que Augusto tenga que enfrentar la decadencia de su prosperidad y la decadencia de su favor, ¿no? Del favor, del apoyo de la gente. Y esto viene en conjunción, les había dicho, primero con una peste. No se le da un nombre todavía a esta peste, pero es muy posible que es la misma peste que luego atacaría a Europa en el siglo XIV y XV, ¿no? Lo que se conoce como la peste negra. Aunque no tenemos forma de saber qué tipo de peste era, pero vamos a suponer que es una peste parecida a la peste negra. Las pestes surgen a partir de la insalubridad y a partir de contactos muy cercanos con roedores. Los roedores tienen pulgas que llevan en sí mismas enfermedades muy crueles,
No, o sea, por eso no es coincidencia que tengamos programas de salubridad en contra de roedores, no en contra de ratas. Porque, claro, todos estos roedores tienen enfermedades que fácilmente pueden disminuir la población de una ciudad en pocos años. ¿No? De hecho, hay una famosísima novela que se llama La Peste, que es de Albert Camus, de un pensador francés del siglo XX. En esta novela está acá, de hecho, la pueden encontrar aquí en Riobamba también. En todos lugares la venden y es muy barato. Es una novela entretenida. No es una novela quizá para jóvenes, no tiene romance ni nada de eso, ¿no? Pero es una novela de un pueblo en Francia que de repente empieza a ver cómo los animales están muertos en la calle, desde perros hasta los mismos roedores aparecen muertos en la calle. Y los médicos no saben exactamente qué es lo que está pasando. Luego la gente empieza a morir y a morir por cientos. Luego las autoridades toman la decisión de restringir todo tipo de movilidad por dentro y por fuera. Nadie podía salir de la ciudad, ni nadie de fuera podía entrar a la ciudad. Y empieza todo, como ustedes imaginarán, narraciones de familias, narraciones especialmente de un médico que va salvando la vida de algunos o intenta salvar la vida de algunos. Luego él encontrará alguna forma de líquido que pueda ayudarlos, pero nada más. Luego él mismo ayudará a que algunos escapen de la ciudad porque no pueden soportar el encierro y todas las restricciones que se iban imponiendo en la ciudad. En principio tienen muy poco alimento. Luego, claro, el escritor no ahonda mucho de esto, pero si lo pones ya, lo haces un poco más realista, cuando tienes limitaciones de movilidad, todo empieza a empeorarse, ¿no? Desde tu salud hasta tu economía. Es decir, porque la economía depende de tu movilidad, de que puedas salir a vender, sean productos o sean servicios, pero que puedas moverte para sobrevivir, ¿no? Si es que tienes limitaciones de movilidad, obviamente tu economía va a restringirse también, ¿no? Y vas a morir no de la peste, sino que vas a morir de hambre porque ya no tienes dinero. Es casi una extrapolación de lo que vive el mundo, ¿no? Y si nos encierran, y muchos países, sobre todo los países desarrollados, tienen el dinero para dar de comer a los que están encerrados. Pero y los países pobres como nosotros, no hay dinero para dar de comer al que está encerrado. No lo hay. Pero tampoco ofrecen una solución más allá del encierro, ¿no? Y a veces también de forma muy personal, mi frustración con que la gente entienda que debe lavarse las manos y debe protegerse. Y digo mi frustración, porque son aquellos que no entienden esto, que luego se multiplican en número, enferman a más personas y las autoridades luego tienen que decidir cerrar o poner toque de queda. Y el toque de queda es tan malo para la economía, mucha gente depende de la movilidad. Conductores de buses, conductores de taxis, entregas a domicilio. Muchos dependen de la movilidad para sobrevivir, ¿no? Pero resulta que tenemos que pagar la culpa de unos que no quieren protegerse, tenemos que pagarlas todos. Pero bueno, entonces hay una peste que está atacando al Imperio Romano y luego un posible terremoto. Y digo posible porque hay evidencias de recuentos del terremoto, pero claro, la tecnología y el conocimiento no tenían claro qué es lo que estaba pasando. Unos pensaban que era
pues el castigo de los dioses, otros pensaban que era pues que Julio César no le estaba agradando lo que estaba pasando en el Imperio Romano, ¿no? Les quería mostrar. Bueno, esto ya les he mostrado, me parece, antes. Pero quiero que vean en el caso de Roma, ¿no? O del Imperio Romano, pero sobre todo de Roma. Vamos a ver dónde está. Ah, bueno, no se ve tan claro, pero la idea sirve, ¿no? Es decir, en el caso de Italia está muy cerca de la conjunción de las placas, ¿no? De la placa africana y la placa euroasiática. Pero cuando uno empieza a estudiar un poco más de placas, te darás cuenta que aquí hay placas muy diminutas que se están uniendo y que obviamente su fricción constante produce terremotos. Entonces, es muy posible que también haya habido un terremoto durante el tiempo de Augusto, más la peste. Claro, es decir, la situación económica empieza a ser muy crítica y el tiempo de Octavio Augusto empieza con un favor muy especial de la gente, pero termina con muchas críticas, ¿no? Y termina con críticas porque hay problemas económicos. Octavio Augusto, para enfrentar estos problemas económicos, había aumentado impuestos, es decir, que la gente pague más dinero. Pero no puedes aumentar impuestos en situación de crisis, ¿no? Esto es de lo más lógico, porque haces que la gente se empobrezca aún más, ¿no? Pero obviamente el gobierno necesita dinero para todos los programas que tienes, toda una cadenita de consecuencias que a veces no se entiende, y como no se entiende se dice, pero el gobierno debería poner más dinero, es que el gobierno debería pagar esto, pero no entienden que ese pago que el gobierno tiene que hacer viene de impuestos. Y si la gente tiene problemas económicos, está pagando menos impuestos. Entonces, la única forma de subsanar estos programas que el gobierno debe pagar es aumentar impuestos. Pero es que el gobierno debería poner más dinero para la educación, pero ¿de dónde si no hay dinero? La forma de hacerlo es cobrar más impuestos. Pero si cobras más impuestos, inclusive si cobras más impuestos solo a los ricos tendrán menos dinero para ofrecerte trabajo. Entonces se reducen el número de trabajos. Al fin y al cabo, todos son afectados, ¿no? Entonces, al finalizar su periodo, Augusto no fue muy querido. De hecho, creó despecho dentro de un imperio que se había formado la imagen de prosperidad. Ok, y terminamos entonces con Octavio Augusto. No tenemos más tiempo, la próxima ya veremos sobre el cristianismo y sobre Nerón. Ok, voy a abrir acá la asistencia. Dame un segundo. Ok, Juliexi. Presente, profe. Gracias, Jacqueline. Presente, profe. Gracias, Ramsey. Presente, profe. Gracias, Cristian. Presente, profe. Gracias, Brigitte, Estefanía. Presente, profe. Gracias, Jocelyn. Presente, profe. Gracias, Luis Fernando. Presente, profe. Gracias, Carla. Presente, profe. Gracias, Wendy. Presente, profe. Gracias, Josué. Presente, profe. Gracias, Denis Alexander. Denis.
Nadie lo vio. Ok, entonces no está. Germán. Presente, profe, buenos días. Buen día, gracias. Jocelyn Karina. Presente, profe. Gracias. Nicole Estefanía. Presente, profe. Gracias. Jorge David. Jorge sí estaba. Oscar Daniel. Presente, profe. Gracias. Heidi. Presente, profe. Gracias. Daisy Vanessa. Daisy. No está. Ángel David. Ángel David. Tampoco está. Carlos César. Presente, profe, muy buenos días. Ya. Gracias. Giancarlos. Presente, profe. Gracias. Cristian Javier. Presente, profe. Gracias. Shirley Dayana. Presente, profe. Gracias. Doménica Piedad. Presente, profe. Gracias. Janet. Presente, profe. Gracias. José Andrés. José Andrés. ¿Dónde está? Joel Sebastián. Joel. Hoy han faltado bastantes. Brian Mauricio. Presente, profe. Gracias. Jonathan Alexis. Presente, profe. Gracias. Elizabeth Yajaira. Presente, profe. Gracias. Gracias, chicos. Nos vemos la próxima clase. Cuídense. No, con ustedes no nos vemos. Con ustedes ya es el simposio. Entonces nos vemos en el simposio. Hasta luego, chicos. Cuídense. Hasta luego, profe, que pase bien. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Cuídense.